dice claramente en la palabra, en el verso 24 de Génesis 2. Génesis 2, verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es el camino que Dios había trazado. Este es el camino que Dios había trazado al género humano, que cada varón tenía que casarse con una y solamente una mujer. Pero vemos ya en la escritura que empezó la poligamia, la bigamia y la poligamia a través de Lamec, de la descendencia de Caín. Ruego que abran sus Biblias en Génesis capítulo 4, verso 19 al 22. Génesis capítulo 4, versos 19 al 22. Dice la palabra: y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. La hermana de Tubal-Caín fue Naama. De este modo nosotros vemos que ya se había corrompido el camino de Dios. Un hombre tomó 2 mujeres como el ejemplo de Lamec, y de esta unión salió Jabal, que era aquel padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Pero al mismo tiempo nació tu hermano Jubal, que es el padre de la música del mundo, por cuanto esta música no alababa al Señor. Simplemente dice que fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. No dice de los que alaban a Dios con arpa y flauta, sino simplemente de los que tocan arpa y flauta. De este modo nosotros vemos que la música del mundo estuvo ligada desde un principio con los instrumentos de cuerda y con los instrumentos de viento. Si hay alguna enseñanza por ahí que se ha estado dando anteriormente, que los instrumentos de percusión en forma específica son utilizados por la música del mundo para contaminar, ya nosotros vemos que la música del mundo empezó no específicamente con instrumentos de percusión, sino con instrumentos de viento y de cuerda. La palabra hebrea kinor significa arpa, manifestando instrumentos de cuerda. La palabra ukab significa flauta, manifestando instrumentos de viento. De tal modo que siempre la música del mundo ha estado presentes estos 2 tipos de instrumentos, lo que son los instrumentos de cuerda y lo que son los instrumentos de viento. También en la palabra Sila nos dice que dio a luz a Tubal-Caín, el cual fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. La tierra estaba llena de violencia porque se habían hecho armas contundentes de hierro, armas que servían para asesinar, armas que servían para poder hacer maldad y violencia por sobre las otras personas. Entre ellos estaba Tubal-Caín, de la descendencia de Caín. Vemos de que el asesinato de Caín no fue el único. Caín mató sin razón alguna, pero Lamec, conforme leemos en el verso 23 y verso 24, Lamec, aquel que tomó para sí a 2 mujeres, mató a una persona, a otro varón, en defensa propia, por una herida que él recibió. Por ello dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Sabemos, conforme a la palabra en Génesis capítulo 4, verso 15, lo que Dios le dijo a Caín después de que mató a Abel. Ciertamente, dice el verso 15 de Génesis 4, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Yahvé puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. De ese modo sabemos que Dios manifestó un castigo a aquel que matara a Caín 7 veces. Caín había matado sin razón. Lamec se autojustificaba en su naturaleza caída y decía: si Caín mató por nada,
y Dios dijo de que castigaría a todo aquel que lo matara 7 veces, yo que estoy matando, que he matado en defensa propia por una herida, 70 veces 7 seré vengado de aquel que quiera hacer algo contra mí. Amén. Ahí estaba claramente, nuevamente, asesinato que se manifiesta en la Escritura. Podemos ver otros aspectos. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué es lo que Dios le dijo al hombre? Comerás plantas del campo. Ese camino había sido corrompido en la tierra. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Debemos pensar que el diluvio vino como justo juicio de Dios, porque verdaderamente la maldad era mucha. El canibalismo estaba a la orden del día. El hombre comía carne humana. Los hombres se comían los unos a los otros. Era algo impresionante, era algo terrible lo que ocurrió en los días de la dispensación de la conciencia. En el mundo antiguo, en el mundo de la antigüedad, en el mundo de los impíos, fue algo horrible lo que ocurría. Dice aquí claramente en la palabra: con el sudor, le dijo Dios, Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Comerás el pan con el sudor de tu rostro. Allí estaban los nefilims, armados con obras, con toda obra de bronce y de hierro, sojuzgando a otros. La esclavitud había conocido el mundo antiguo. El mundo antiguo se caracterizó también por ese hecho. Seres terribles que sojuzgaban a otros más débiles y les hacían trabajar por ellos. ¿Se dan cuenta? Esto ocurrió en los días de Noé. Hay otro aspecto que necesitamos analizar. La palabra dice, y repito, toda carne corrompió su camino sobre la tierra. Génesis 2:24 dijo Dios claramente: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer, no a sus mujeres. No dijo a su hermana, no dijo a su madre. El incesto era cosa de todos los días, en los días de Noé, en la dispensación de la conciencia. Amén. La palabra es excluyente. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esa su mujer no podía ser su madre. Ese camino había sido corrompido sobre la tierra. Amén. Y el incesto era normal, era terrible en los días de la dispensación de la conciencia. Dios manifestó que el hombre debía unirse con una mujer, el varón debía unirse con una mujer. Ese camino fue transgredido y había homosexualidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con ángeles. Amén. De ese modo estaba corrompido el mundo antiguo. ¿Por qué creen que vino el diluvio? Por algo tan sencillo como que aquellos hombrecitos buenos de Dios vieron que las mujeres eran hermosas, se llegaron a ellas y tuvieron hijos. Eso es demasiada inocencia de creer que el diluvio simplemente vino por una situación así. No, fue algo más terrible: maldad, asesinatos, violencias, canibalismo, esclavitud, maldad por sobre todas las cosas, fornicación excesiva, fornicación fuera de lugar, hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con ángeles, mujeres con carne diferente. Amén. Por eso vino el diluvio. ¿Se dan cuenta? El incesto, terrible, cosas horrorosas que se manifestaron en aquellos días. Matrimonios de homosexuales, matrimonios de lesbianas, matrimonios de mujeres con ángeles, cosa de todos los días. Y recordemos lo que Jesús dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, en que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. ¿Qué tipo de matrimonios? Bueno, los normales de hombre y mujer. Bueno, pero había perversión y destrucción en los días de Noé. Hombres con hombres, como vemos hoy día, mujeres con mujeres,
como vemos hoy día. Mujeres con ángeles, como vemos y ministramos casos en estos días, sobre todo de las personas que están metidas en satanismo. Estamos viviendo, se está repitiendo como los días de Noé en nuestros días. La tierra está llena de violencia, asesinatos, canibalismo se está dando. Cosas horrorosas se están viendo hoy en día, porque Jesús y su palabra tiene que cumplirse. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Podemos entrar en muchos detalles. Vamos a entrar al sexto punto: los juicios divinos. Los juicios divinos manifestados en esta dispensación. Vamos a hacer una cronología del juicio divino manifestado en esta dispensación de la conciencia. El diluvio. ¿Cómo fue realmente el diluvio? Yo les ruego que abran sus Biblias en Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7, versos 1 al 10. Y vamos a leer esta palabra. Dijo luego Yahvé a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra. Puedes anotar 7 días, porque vamos a hacer una cronología aproximada, supuesta, del diluvio. Pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Puedes, si quieres, subrayar 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Yahvé. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Al 7º día vinieron las aguas del diluvio sobre la tierra. El verso 11 nos dice que el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Aquí nos habla en el verso 11: el mes segundo, a los 17 días del mes, empezó el diluvio. 7 días antes, Noé con su familia entró al arca. Eso quiere decir en el mes segundo, a los 10 días del mes. Conforme al calendario hebreo, el 10º día del segundo mes, el mes de Iyar, puedes anotarlo, Iyar, el 10 de Iyar, que aproximadamente equivale a un 25 de abril, Noé y su casa, Noé y su familia entran en el arca por orden de Dios. 7 días después empieza el diluvio. Eso quiere decir el 17 del mes segundo, el 17 conforme lo que dice el verso 11, el 17 del mes de Iyar, que equivale aproximadamente a un 3 de mayo, comienza el diluvio por 40 días. Amén. Para que te vayas situando en todo el tiempo del juicio de Dios en el diluvio sobre la tierra. Recuerda que hiciste aproximadamente el 25 de abril, sitúate. Pues bien, 25 de abril, 7 días después, empieza el diluvio, un 3 de mayo. 3 de mayo. Y dice la escritura en el verso 12: y hubo lluvia, Génesis 7, verso 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días
y 40 noches. Hubo diluvio, hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día, dice el verso 13 en adelante, hasta el verso 23, vamos a leer. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Yahvé le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos, 45 centímetros hace un codo. Pueden hacer la multiplicación. 15 codos sale aproximadamente como 6 metros 75 centímetros. 6 metros 75 centímetros más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Este diluvio fue universal y duró por 40 días, es decir, desde el 3 de mayo hasta el 11 de junio. 3 de mayo hasta el 11 de junio, desde el 17 de Iyar hasta el 27 de Sivan, según el calendario hebreo. Desde el 17 de Iyar hasta el 27 de Sivan. El 27 de Sivan o el 11 de junio termina de llover después de 40 días. La palabra nos dice en Génesis 8, verso 4: y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. El verso 24 de Génesis 7 leemos ahora: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Desde el momento que empezó el diluvio, 3 de mayo, contando 150 días, llegamos justamente hasta el 17 de Tisri, hasta el 17º día del mes séptimo. El mes séptimo, según el calendario hebreo, es Tishri. El 17 de Tishri, o equivalente a un 29 de septiembre, el arca reposa sobre el monte Ararat. Reposa sobre el monte Ararat. Recuerda, un 25 de abril Noé y su familia entran al arca. Un 3 de mayo comienza el diluvio. Un 11 de junio termina el diluvio, 40 días. Y después un 29 de septiembre el arca, imagínense, a julio, a agosto, a septiembre. 110 días después aproximadamente el arca reposa sobre el monte de Ararat. Amén. Dice la palabra en Génesis 8, versos 1 al 5: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat.
y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10º mes, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Eso equivale a un primero de Tebet. Tebet es el 10º mes del calendario hebreo. Tebet, el primer día de Tebet, equivalente a un 12 de diciembre, se descubren las cimas de los montes. Amén. Se descubren las cimas de los montes. Imagínense, desde un 3 de mayo hasta un 12 de diciembre, recién se descubren las cimas de los montes. Y la palabra del Señor, del verso 6 al verso 9 de Génesis 8, dice: sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. De este modo nosotros vemos que después de 40 días Noé envió el cuervo y la paloma para saber si las aguas habían bajado sobre la tierra. Eso quiere decir un 11 de Sebat, equivalente a un 21 de enero. 21 de enero, 40 días después que se descubrieron las cimas de los montes, es decir, el 12 de diciembre, un 21 de enero, Noé envía al cuervo y la paloma para ver si las aguas habían decrecido de sobre la faz de la tierra. Y la escritura nos dice en Génesis 8, verso 10 al 11, lo siguiente: esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Esos 7 días después equivalen a un 28 de enero, un 18 de Sebat. 18 de Sebat según el calendario hebreo, 28 de enero correspondiente a nuestro calendario en forma aproximada. Génesis 8 verso 12 nos dice que esperó aún Noé otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Esos 7 días equivalen a un 4 de febrero. 4 de febrero o un 25 de Sebat. Noé envía la paloma ese 4 de febrero y la paloma no vuelve más a él. Pero la paciencia de Noé, tratada por Dios, leemos en el verso 13. Génesis 8 verso 13. Sucedió que en el año 601, recordemos que el diluvio empezó cuando Noé tenía 600 años. Ya en el año 601, un año casi después, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y eso quiere decir que Noé, después de que envió la paloma y no volvió más a él, esperó 35 días más, es decir, un 11 de marzo, equivalente a un 1 de Aviv o un 1 de Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo. 1 de Aviv o 11 de marzo, 35 días después de que Noé había enviado la paloma y no había vuelto más a él, él abre la puerta del arca y ve que las aguas se habían secado de sobre la faz de la tierra. Y del verso 14 al 19 de Génesis 8 nos dice: y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave,
todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, un 27 de Iyar, equivalente a un 7 de mayo, se secó la tierra y Noé salió del arca. Un 25 de abril del año anterior entró al arca. Un 3 de mayo empezó el diluvio y salió del arca al año siguiente, un 7 de mayo. Un año y 4 días después que comenzó el diluvio, aproximadamente. Amén. De ese modo hemos hecho un breve análisis de lo que es el juicio de Dios y sus manifestaciones a través del diluvio. Dios manifestó su gracia en esta dispensación, y entramos al penúltimo punto, al séptimo. El séptimo punto, la manifestación de la gracia de Dios. ¿De qué modo Dios manifestó su gracia en esta dispensación? Dios le dio oportunidad al hombre para que se arrepienta y le dio 120 años. Génesis 6 verso 3 dice: mas serán sus días 120 años. Dios le da al hombre la oportunidad de arrepentirse en un periodo de 120 años. Amén. Es el séptimo punto que estamos tratando, la manifestación de la gracia de Dios. Gloria al Rey. También vemos otro aspecto de la gracia de Dios manifestada con Caín. ¿Qué ocurrió con Caín? ¿Cómo Dios manifestó su gracia? Vamos a ver Génesis 4 versos 6 y 7. Dios habla a Caín y le dice antes que cometa el pecado: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido, le dice. Si tú haces bien, vas a ser enaltecido. Eso tú lo sabes. Si tú no haces el bien, el pecado está a la puerta, y tú vas a hacer el deseo del pecado, y tú te vas a enseñorear del pecado. Dios le alerta y manifiesta de ese modo su gracia. Pero vemos que Caín no hace caso y mata a Abel. Nuevamente Dios le habla en el verso 9 y 10 de Génesis 4. Dios le dice a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín responde en su naturaleza caída: no sé. Miente. La mentira era mucha mentira. El engaño era mucho. Mataban y se negaban. No ocurrió solamente con Caín, ocurrió con todos aquellos que vinieron. Amén. Él se niega y dice: no sé. Y todavía es burlón, es rebelde, contiende con el Señor. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué dice? Manifestación de un alma caída que no tenía la más mínima prueba de arrepentimiento. Y Dios de ese modo luego manifiesta su juicio. En el verso 11 y 12, Dios emite un juicio sobre Caín y le dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Errante y extranjero serás en la tierra. Dios le da el justo juicio a Caín. La tierra ya no le volvería a dar su fuerza cuando la labre. ¿Se dan cuenta que hoy en día también ocurre lo mismo? La tierra es labrada y luego pierde su fuerza. Vemos que ocurre lo mismo que ocurrió en aquellos días. Hay otro aspecto que es necesario comprender. Sabemos que Dios le dice: errante, nómada serás en la tierra. Pero Dios de algún modo hace manifestar su gracia en Caín, dándole una oportunidad, porque seguramente ve algún cambio en él. Y dice claramente en el verso 17 de Génesis 4:
Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Vemos que Caín no anduvo errante. Estuvo errante un tiempo, pero luego él vivió una vida sedentaria, edificó una ciudad y se estableció en ella. Dios de algún modo hizo manifiesta su gracia. Amén. Pero vemos acá en el verso 16 algo importante que me estaba olvidando compartirles. Dice la palabra que salió pues Caín de delante de Yahvé y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Nod significa errante, y lo que la traducción correcta es justamente que habitó en la tierra errante. Habitó en la tierra Nod. Nod significa errante. Caín estuvo ahí llevando una vida nómada, yendo de un lado para otro, errante. Y luego después Dios tuvo misericordia y le permitió edificar una ciudad y le quitó ese aspecto del juicio. Amén. Y edifica esa ciudad, y esa ciudad la llama Enoc. En hebreo Chanok. Chanok, que significa instruido, iniciado, dedicado a Dios. Pero vemos conforme a la escritura que hay otro aspecto que también Dios manifiesta su gracia en Caín. Aquí en la palabra, en el verso 15, dice Dios: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Yahvé puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Por qué Dios no permitió que nadie lo mate a Caín? Para darle oportunidad al arrepentimiento. Ahí estaba la gracia. Porque Dios hubiera dicho: bueno, mataste, ahora que te maten, no me importa. Pero no, Dios pone señal en Caín para que no lo mate. Y dice: cualquiera que lo mate 7 veces será castigado, para darle oportunidad que se arrepienta. Pero conforme vemos en la escritura, Caín no se arrepiente. Y de ello nos revela el apóstol Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 12, que nos dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. Vemos este aspecto. Ya Juan manifiesta que Caín no tuvo salvación. Caín fue del maligno. Caín era del maligno y fue del maligno y permaneció del maligno. Formaba parte de la simiente de la serpiente. Amén. Abel era de la simiente de la mujer, la simiente bendita de la cual habría de venir el Cristo. Satanás sabía muy bien de que de Abel iba a venir el Mesías. Por eso a través de Caín lo mata. Pero después luego Dios sustituye a Abel por Set. Set significa sustitución. Amén. Y de ese modo volvemos a Génesis capítulo 4 y leemos el verso 25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, que significa sustitución. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. A quien mató Caín. Vemos claramente ya la descendencia de la simiente bendita, de la simiente de la cual habría de venir el Cristo. Ya en el nacimiento de Set vemos otra manifestación de la gracia de Dios. Dios sigue con su promesa de que de la simiente de la mujer vendría aquel que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Amén. Ahí vemos en forma clara la gracia de Dios. En esta dispensación podemos ver otro aspecto del arrebatamiento de Enoc, otra manifestación de la gracia. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versos 21 al 24. Génesis capítulo 5, versos 21 al 24.
Nos dice la palabra de Dios: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Amén. Aquí vemos una manifestación de la gracia de Dios. Enoc desapareció, fue arrebatado. Y algo que también ha de ocurrir en esta dispensación de la gracia: se ha de manifestar la gracia de Dios. ¿De qué modo? Vamos a ser arrebatados, vamos a desaparecer de la faz de la tierra, y nadie nos ha de encontrar, porque Dios nos ha de llevar con Él. Amén. Gloria al Rey. Aleluya. Otro aspecto de la manifestación de la gracia de Dios: Génesis 6 verso 8. Génesis 6 verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Vemos que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. El verso 9 y 10 nos dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Noé halló gracia delante del Señor. Al hallar gracia Noé, Dios permitió que él y su familia fueran salvos a través de un arca. Dios le advirtió a Noé que iba a venir un diluvio sobre la faz de la tierra, y por ello le dio instrucciones claras de construir el arca. Génesis 6 verso 14 al 17. Le dice claramente Dios: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios vio a Noé, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y por ello Dios le dijo que hiciera un arca. Amén. Ahora nosotros también tenemos que comprender esta palabra, porque Dios ha visto nuestras vidas. Así como Noé, hemos sido hallados en gracia delante de Dios, y Él ahora nos ha ordenado que construyamos un arca. Pero no es un arca de madera física, es un arca de madera espiritual, de esa madera de la cruz del Calvario. Un arca espiritual que tiene 3 pisos: espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y nosotros tenemos que calafatearlas con brea por dentro y por fuera. Nada nos debe contaminar del mundo, ni por fuera ni por dentro. Amén. Nosotros tenemos que ver que el Señor está hablando a nuestras vidas a través de esta palabra. Sabemos que sobreviene destrucción sobre la tierra ahora, pero no por el diluvio, sino viene destrucción repentina, dice la palabra, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Ocurrirá que ha de llover fuego y azufre sobre la tierra. Ocurrirá que ha de caer una gran montaña ardiendo en fuego, un gran meteorito sobre el mar. Ocurrirá que ha de caer una grande estrella llamada ajenjo, que ha de contaminar las aguas de los ríos y las fuentes de las aguas. Las aguas se van a hacer amargas, y los hombres van a morir a causa de estas aguas amargas. La palabra nos habla que ha de ocurrir un terremoto. Cuando se derrame la 7ª copa de la ira, ha de ocurrir un terrible terremoto, cual no lo hubo jamás desde que el hombre ha estado sobre la tierra. Un terrible cataclismo ha de ocurrir en estos días finales. Por ello nosotros ahora estamos siendo advertidos por Dios para que preparemos el arca, para que nosotros podamos ser salvos a través del arca espiritual de madera en Cristo Jesús. Esa arca, al construir, al edificar el arca,
en nuestras vidas estamos edificando a Cristo Jesús, a Cristo Jesús en nuestras vidas. Por ello es necesario el estudio de la palabra. Y entramos al octavo y último punto de esta dispensación de la conciencia: los propósitos divinos revelados. El primero de ellos, la muerte física, fue una realidad ya en la dispensación de la conciencia. Leemos nosotros en la palabra en Génesis capítulo 5, verso 5. Génesis capítulo 5, verso 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vemos que la muerte física había ya entrado al mundo. La palabra nos dice en el verso 8 de Génesis 5: y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y la palabra nos dice en el verso 11: fueron todos los días de Enos 905 años y murió. El verso 14: y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. El verso 17: y fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió. El verso 20: y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y la escritura nos dice que vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Y el verso 27 nos dice que fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. De ese modo nosotros comprendemos que la muerte entró ya. La muerte física ya era parte de la vida cotidiana del hombre en la dispensación de la conciencia. Amén. Hay otro aspecto, un propósito de Dios revelado: la descendencia del Mesías. Recordemos lo que dice Génesis 3, verso 15: y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El protoevangelio se le llama a ese verso 15, porque habla de la simiente de la mujer, de la cual había de venir el Mesías. Y Dios en su misericordia permite que permanezca la descendencia. A la muerte de Abel permanece Set, y luego de Set viene Enos, luego de Enos viene Cainán, luego de Cainán Mahalaleel, luego Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Y de toda esa descendencia vemos que viene el Cristo. Abramos la palabra en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, verso 23 y el verso 36 al 38. Lucas capítulo 3, verso 23 dice así: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. El verso 24 continúa: hijo de Matat, hijo de Leví, da toda la descendencia de Jesús. Y llegamos al verso 36: hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Amén. Vemos ya desde la dispensación de la inocencia que Dios en su misericordia ya estaba permitiendo que la descendencia bendita permanezca sobre la tierra, mediante la cual iba a venir el Mesías, el Cristo, al cual nosotros ahora conocemos. Amén. Aquí en la palabra nos habla de la creación del hombre. Génesis capítulo 5, verso 1 y 2 nos dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo
y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Viene la pregunta: ¿por qué Caín dijo: seré errante y extranjero en la tierra? Extranjero. Si supuestamente había solamente un hombre, una mujer, el papá y la mamá de Caín, ¿por qué él dice extranjero en la tierra? Uno es extranjero cuando uno llega a un lugar, encuentra a otros seres humanos y no es del lugar y pues es extranjero. Uno no confía mucho en el extranjero. Bien, primer punto. Segundo, ¿por qué dice Dios: cualquiera que matare a Caín? Si solamente había el papá y la mamá de Caín, Abel ya había muerto. ¿Quién podía matar? ¿Quién podía matar a Caín? ¿Un animalito? ¿Y que Dios quiera castigar al animal 7 veces? No. Había otros hombres, otros seres humanos. Por ello dice la palabra: varón y hembra los creó. Génesis 5, verso 2. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos, no dice de él, Adán. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. No dice el día en que fue creado, dice el día en que fueron creados, en plural. De tal modo que el nombre Adán no significa específicamente a un solo varón, sino al género humano. Amén. Que Dios creó al 6º día y les dijo: llenad la tierra, fructificad y multiplicaos. Y de esos seres humanos agarró 2 especímenes, un varón y una hembra, y los puso en prueba ahí en el Edén. De cualquiera que hubiera tomado, hubieran cometido el mismo error, porque es el género humano el que falló. Amén. ¿Con quién se casó Caín? Dice la palabra que Caín estuvo errante en la tierra al oriente del Edén y conoció Caín a su mujer. ¿Quién era su mujer? Si solamente había su papá y su mamá, Eva, ¿cuál era esta mujer? No podía ser su madre. ¿Quién era esta mujer? Había otras que habían en la tierra. Amén. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. El verso 18 de Génesis 4 nos dice que a Enoc le nació Irad. ¿Cómo? ¿Enoc con su propia madre? No, había otra mujer dentro de todas las otras mujeres que había en la faz de la tierra. Amén. A Irad engendró a Mehujael, dice el verso 18. ¿Con quién? Otra mujer. ¿Quién era la mujer de Mehujael? ¿Quién era la mujer de Lamec? Lamec tuvo 2 mujeres, Ada y Sila, que hemos compartido. ¿De dónde salieron estas? Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Amén. Vemos otro aspecto. ¿Con quién se casó Set? Set tuvo un hijo. Este hijo se llamó Enos. No el Enos de Caín, el otro Enos. Y este Enos, ¿de dónde salió? Set tuvo que casarse con otra mujer. Amén. ¿Se dan cuenta? Podemos ver en forma clara lo que dice la escritura. ¿Con quién se casó Enos? Con otra mujer. ¿Con quién se casó Cainán? ¿Con quién se casó Mahalael? ¿Con quién se casó Jared? Para que naciera Enoc, aquel que fue arrebatado. ¿Se dan cuenta? ¿Con quién se casó Matusalén? Aquí vemos claramente la palabra y damos una respuesta. Aquel que quiera tomarla, la toma. Aquel que no quiera tomarla, la deseche. Amén. En el verso 1 de Génesis 6 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra,
No dice que cuando comenzó el hombre, el varón en singular, dice plural. Amén. Comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Vemos claramente en base a estos conceptos que cuando Dios creó al sexto día, creó al género humano en su totalidad y llamó el nombre de ellos, conforme dice el verso 2, Adán. Amén. El día en que fueron creados. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Rey de Reyes. Hay otro aspecto que es importante. ¿Qué otro propósito divino es revelado? La soberanía de Dios respecto del juicio derramado en esta dispensación a través del diluvio. Salmo 29, verso 10. Salmo 29, verso 10. Yahvé preside en el diluvio y se sienta Yahvé como rey para siempre. Amén. Dios es soberano y ha presidido en el diluvio. Dios ha visto cómo cuando Él dejó que caiga la lluvia sobre la tierra, toda esa carne, todos esos seres humanos totalmente perversos murieron ahogados. Dios presidió en el diluvio. Amén. Es la soberanía de Dios. Y podemos decir, pero Dios entonces es un Dios malo. ¿Cómo va a ser eso? Génesis 6, versos 6 y 7. Leamos. Dice la palabra: y se arrepintió Yahvé de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Yahvé: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. En el hebreo dice: y lo sintió el Señor. Lo sintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón lo que el hombre hizo. Amén. Ya estaba totalmente degenerado el género humano. No quedaba más que destruirlo, porque no servía más para nada. Amén. Y por ello estaba Dios dolido en su corazón. Amén. Gloria al Rey. Y de este modo llegamos a la palabra de Jesús. Mateo 24, verso 37 al 41. Mateo 24, verso 37 al 41. Jesús dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Jesús habló de que en los días de Noé la gente comía. ¿Qué comía? Plantas del campo. Había corrompido su camino sobre la tierra. Comían todo, aparte de las plantas del campo, carne humana. Comían animales de toda índole, limpios y no limpios, conforme vemos que Dios le hace mención a Noé de lo que eran animales limpios y no limpios. Amén. ¿Y qué más? Bebían. Bueno, podían beber agua, podían beber tal vez el fruto de algunos árboles que podían haber por allí. Y de este modo entramos ya como una introducción a la dispensación del gobierno. Ustedes pueden leer Génesis 9 como tarea, 9, 10 y 11. ¿Por qué Dios, apenas terminó el diluvio, lo primero que le ordena a Noé es que no beba sangre? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros tenemos que ver que en los días de Noé,
el beber sangre, lo que hoy se conoce como el síndrome de Renfield. Comúnmente se le llama vampirismo. Vemos una cantidad de personas en los mataderos de las ciudades desde las 5 de la mañana con sus botellitas esperando recibir sangre de animales. ¿Sí? Eso se llama vampirismo. Dios lo prohibió ya en la dispensación del gobierno con Noé. En los días de la dispensación de la conciencia, el vampirismo era a la orden del día. Y no solamente de animales, sino también mataban a las personas y se bebían la sangre de las personas. Por ello vino el diluvio. Amén. A todo esto estamos llegando, estamos discerniendo, estamos desmenuzando la palabra de Dios. Y hoy en día se está incrementando este aspecto, que está muy ligado al satanismo. Hoy en día el satanismo está cobrando fuerza en todo el planeta. Y uno de los aspectos más importantes de la enseñanza del satanismo es que beban sangre. Se ha ministrado liberación demoníaca a muchas personas que están dentro del satanismo, y a los cuales han salido estos espíritus que les inducen a irse al matadero 5 de la mañana, comprarse botellas, 2 bolivianos, botellas de sangre, y beber. Esos espíritus que inducen y les hacen sentir, oler la sangre humana, y quieren matar para beber sangre. Se ha tratado y ministrado ese tipo de casos terribles, producto de una terrible contaminación demoníaca. El satanismo en los días de Noé es el mismo satanismo que ya se está viviendo hoy en día. En aquel tiempo se adoraba a la serpiente antigua, se adoraba a Satanás, se ofrecían sacrificios de niños, se ofrecían sacrificios de sangre de animales a Satanás, como aún hoy en día. ¿Se dan cuenta? Por ello vino el diluvio. Y Jesús dijo claramente en Mateo 24: estarán comiendo y bebiendo. Sabemos ya todo el aspecto inherente, casándose y dando en casamiento, homosexuales, lesbianas, con ángeles caídos, en fin, los casamientos normales, por supuesto, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El arrebatamiento: unos desaparecerán de la faz de la tierra y otros serán dejados. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la una desaparecerá y la otra será dejada. Velad pues, porque el Señor ha hablado todas estas cosas para advertencia. Estamos estudiando la palabra para poder nosotros identificar el tiempo en el cual vivimos. Jesús está viniendo, nosotros lo esperamos. Si permanecemos en santidad, vamos a desaparecer de la faz de la tierra y nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. La palabra dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Esta es palabra del Señor. Nos alentamos con estas palabras. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad, y se escribió
siguiendo su voluntad, todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Judíos dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad, y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo, como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá. Mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor, Él reinará. Con majestad y reinos y por siempre, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presentó La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.